Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovic. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. Max Haber, embajador de Paraguay en Israel, nos visita y explica el estado actual de las relaciones entre los dos países. Ziv Koren, fotógrafo documentalista, presenta un libro con imágenes nunca antes vistas de las unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. Foro de Rodas, 3 entrevistas exclusivas a diplomáticos de carrera de Argentina nos ayudan a comprender hacia dónde va la política exterior del país sudamericano. Al finalizar la guerra de la independencia de Israel, Jerusalén quedó dividida. La ciudad vieja, con sus milenarias sinagogas y el muro de los lamentos, quedaron en poder de Jordania. En la calle Mamila, que une el este y el oeste de la ciudad, había barricadas que impedían pasar de un lado al otro. Así fue hasta 1967, entonces la calle Mamila fue reabierta y hoy es una avenida central y un paseo moderno de compras. Pero para la comunidad internacional, el estado de la ciudad quedó en disputa. En 1980, el gobierno del primer ministro Menachem Begin pasó la ley de Jerusalén, capital indivisible de Israel. El Consejo de Seguridad, en respuesta, cuestionó la unilateralidad de la ley y en su resolución 478 declaró que censura la promulgación de la ley Jerusalén y decide no reconocerla, y llama a todos los Estados miembros que hayan establecido sus representaciones diplomáticas en Jerusalén a retirar sus delegaciones de la Ciudad Santa. Desde 1948 hasta 1980, la mayoría de los países latinoamericanos tenían sus embajadas en Jerusalén, y cuando la Knesset pasó la ley de Jerusalén como capital de Israel, mudaron afuera de la ciudad. En 2018, el presidente Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel y en mayo mudó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén precisamente. Junto con la embajada americana, las de Guatemala y Paraguay también abrieron sus embajadas en Jerusalén. Mientras tanto, en Brasil hubo elecciones y Jair Bolsonaro ganó ampliamente y a partir del 1 de enero de 2019 será el nuevo presidente. En una entrevista que concediera al programa Clear Cut a nuestra colega Michelle Macori, anunció que entre los países que iría a visitar al asumir, Israel estaría entre los primeros. Under your presidency, what would be your vision for Brazilian-Israeli relations? Com toda certeza será o primeiro país. It will certainly be the first country I visit as a Christian. It will be Israel. El primer ministro Netanyahu anunció que viajaría a Brasil para estar presente en la asunción de mando de Bolsonaro. Los medios de Brasil le dieron a esta noticia amplia difusión. Netanyahu, con su primera visita, la primera de un primer israelí al país carioca, espera fortalecer los lazos con el presidente electo, que ya en más de una oportunidad anunció que Brasil, bajo su mandato, también mudaría su embajada a Jerusalén. En mayo de 2018, el entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartés, vino a Israel para inaugurar la embajada de su país en esta ciudad, Jerusalén. News 24 estuvo presente en la ceremonia de apertura que culminó con un brindis festivo. Gracias, Paraguay. Gracias, mi amigo Horacio. You said, remember that there is a piece of Israel in South America. It's called Paraguay. Well, I want you to remember that there is a piece of Paraguay that is here in the Middle East. It is in the state of Israel, here in Jerusalem, in your embassy. Thank you, Horacio. Thank you, Paraguay. Gracias. Thank you, friend. Finalmente, que los vínculos forjados en naciones, valores, tradición y dignidad entre Israel y Paraguay trascienden los tiempos y las generaciones. Y así, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seguirán unidos en el respeto, en el cariño y admiración de nuestras dos grandes naciones. La paz sea con vosotros. Muchas gracias. El 15 de agosto de este año, Mario Abdo asumió como presidente de Paraguay y a pocos días después, el 5 de septiembre, la Cancillería paraguaya emitió un comunicado anunciando que cerraba su embajada en Jerusalén y la regresaba a Tel Aviv. En el próximo bloque sobre esto, precisamente vamos a hablar y conversar con el embajador de Paraguay en Israel, Max Haber. Y eso es todo, pero ya vamos a venir con más.
estar hoy aquí para dar cumplimiento a la decisión de mi gobierno de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la sede de la Embajada de la República del Paraguay. Uno de los componentes más complejos del conflicto es el Estatuto de Jerusalén. Y en tal contexto, la República del Paraguay considera que debe ser abordado por las partes involucradas a través de negociaciones en el marco de las disposiciones de los organismos internacionales competentes. En su decidido compromiso con la paz, el Paraguay desea contribuir a que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales con el objeto de lograr una paz amplia, justa y duradera en Oriente Medio. Por consiguiente, en consonancia con lo previamente expuesto, el Gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Esta medida se adopta entre tanto se pueda concretar un abordaje más amplio del tema. La República del Paraguay reafirma su vocación de mantener excelentes vínculos de amistad y cooperación con los estados amigos de Israel y Palestina, basados en principios y valores compartidos. Esta es una situación inusual. El presidente de Paraguay en ejercicio en el mes de mayo pasado, Horacio Cartes, inauguró la embajada de su país en Jerusalén. En agosto transfirió el mando a su sucesor, Mario Abdo, y en una de sus primeras decisiones en política internacional, cerró la embajada y la regresó fuera de Jerusalén. Hoy tenemos una gran oportunidad de echar luz a esta situación contando con la presencia del embajador de Paraguay en Israel, Max Haber. Muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. Embajador. Muy buenas tardes, sí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por concedernos esta oportunidad. Al contrario. No, por favor, los agradecemos somos nosotros. ¿A qué se debe este cambio tan radical en la posición de Paraguay? Bueno, yo creo que estaba lo que ha manifestado el canciller Castiglioni en su grabación previa, es la situación actual, de que también como lo ha manifestado el presidente de la República actual, el presidente Mario Abdo Benítez, es de que esta es una decisión tomada con el fin de que realmente sea un apoyo a lo que pueda significar el acuerdo de paz amplio, duradero y efectivo entre ambas naciones, entre Paraguay y Palestina. Ese es el fin, buscando que sea un apoyo, el volver a la localidad de Tel Aviv o Herzliya, es con la finalidad realmente de que esto sirva para distender la temática de un solo Estado, sino que la temática de que sea un apoyo para realmente llegar a una paz duradera y efectiva entre ambas Ahora, partes. Esta decisión del presidente Abdo Benítez, tanto en Paraguay como en Israel, pero en Paraguay, hubo una serie de reclamos y de protestas. No todo el mundo estaba de acuerdo con la decisión en aras de este equilibrio que se busca siempre israelo-palestino. ¿Cuál fue la sensación que dejó esto en Paraguay? Bueno, yo creo que no debería entrar en esa disyuntiva, sino que aquí lo que interesa es que lo que considera el gobierno actualmente es de que el cierre que lamentablemente se dio de la embajada de Israel en Paraguay, rápida y bueno, entonces significa que Paraguay lamenta con pesar esa decisión y que mantiene la esperanza realmente de que haya una posible reversión. Yo creo que aquí hay que hacer un poco de historia a lo que significa la relación de 70 años entre la República del Paraguay y el Estado de Israel. Recordar que en el 47 el voto de Paraguay fue uno de los decisivos, inclusive puedo mencionar de que arrastró a otros países para que se tenga votos necesarios para llegar a las 33
cantidades para en modo resolución. a resolución 181. Posteriormente a eso hay que recordar que Paraguay ha mantenido una coherencia en todos estos 70 años desde el inicio de las relaciones diplomáticas, y todo fue efectivo, manteniendo el principio de la amistad y la lealtad para con el Estado de Israel. Puedo hasta afirmar categóricamente de que en los últimos 5 años que estoy aquí en Israel, las decisiones de las Naciones Unidas y otros foros fueron siempre en favor de Israel, nunca en contra. Ese es un mensaje muy claro de lo que significa la amistad y el cariño que Paraguay profesa hacia Israel. Hasta podríamos mencionar también esta experiencia lamentable de la contienda que hubo entre Hamas e Israel en el julio y agosto de 2014. Hubo una reunión en Caracas en ese instante del Mercosur, Sí. y todos los países del Mercosur, con excepción de Paraguay, hicieron un manifiesto de condena a Israel por la agresión desmesurada. Paraguay no firmó ese documento, reitero, no firmó ese documento, por el contrario, Paraguay hizo un documento por separado, propulando para que haya un término de la confrontación y que se pueda llegar a la paz. Eso es un esfuerzo muy grande, porque significó también que Paraguay tomó en contra de sus colegas del Mercosur una decisión discordante, pensando de que ameritaba la paz y no castigar o querer condenar a Israel. Embajador, usted menciona que la decisión, que hay una historia de amistad entre ambos países. Sí. No obstante, en definitiva, se volvió atrás con una decisión que había sido tomada anteriormente, primero moviendo la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y ahora de Jerusalén de regreso a Herzliya. La pregunta es la siguiente: esto tiene un impacto entre ambos estados. Israel anunció el cierre de su embajada. ¿Cómo afecta esta decisión hoy en día a ambas naciones? Permítame decir que Israel, en un comunicado que estamos viendo en pantalla, dice que de alguna manera el Estado de Israel ve con gran severidad la decisión de Paraguay, que afectará las relaciones entre ambos países, y fuentes de la Cancillería nos han dicho que de alguna manera el primer ministro Netanyahu, que también es de hecho el ministro de Relaciones Exteriores, lo ha tomado como algo muy personal. ¿Qué piensan en este momento en Paraguay respecto a esto? Reitero lo que le dije anteriormente. Tenemos que lamentablemente confesar, hemos tomado conocimiento el gobierno del cierre de la embajada de Israel en Paraguay, pero efectivamente hay que recordar que hay una nota que el ministro Castiglione ha elevado hace pocos días al primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, solicitando que eventualmente con el tiempo, que en pasar el tiempo, se tome la posible reconsideración a esto, porque Paraguay no salió de Israel. Paraguay está en Israel, ha cambiado de sede, pero hasta los últimos 5 años... La sede vacía donde se suponía que iba a estar la embajada, estábamos viendo, está vacía ahora en Jerusalén. Sí, bueno, pero bueno, le vuelvo a reiterar, también hemos vuelto, estamos aquí, ¿no? Que no considera Paraguay un cierre o un término de relaciones, por el contrario, hay un interés de reactivar esto, y hay signos, digamos, de que posiblemente podría haber una reconsideración, y esa es la intención. Paraguay mantiene su amistad y su profundo deseo de profundizar las relaciones que hubieron durante los 70 años. Nadie pone en duda la amistad y el sentimiento que tiene el Paraguay con Israel, ni del pueblo paraguayo con el pueblo israelí. Sin embargo, entendemos que mismo dentro de la política interna de Paraguay, hubo quienes estuvieron a favor y quienes estuvieron en contra. Los que estuvieron más o menos a favor, algunos parlamentarios y hasta un ex canciller. Escuchemos lo que decían representantes de la política paraguaya luego del anuncio del canciller Castiglione. El tratamiento con el mundo árabe, el problema palestino-israel, es un problema muy complejo en el que nosotros no tenemos que entrar a tomar partido irreflexivamente, sin un debate claro, y mucho menos sin haber discutido con el gobierno entrante. Realmente yo lamento ese paso en falso que dio el gobierno de Cartes. Yo estoy de acuerdo y creo que el Paraguay reivindica su política exterior de manera correcta. Esta es una cuestión que realmente nos dejó en posición adelantada. Fundamentalmente el hecho
de que Paraguay, con la decisión del gobierno de Cartes, quedaba como un estado paria por fuera del derecho internacional, creo que fue lo que finalmente pesó en esta decisión. Embajador, el diario de Paraguay, el diario La Nación, mostró una imagen de las nuevas relaciones o el nuevo rumbo al que toma el país vinculado con Irán. Hay una tapa del diario. ¿Es este el nuevo rumbo hacia donde va Paraguay? Bueno, yo creo que eso no corresponde. Aquí estamos para hablar de las relaciones de Paraguay e Israel y no quisiera entrar en eso, que eso corresponde a otro. Me permito, con todo respeto, mantener una charla con ustedes con mucho gusto a lo que significa la relación Israel-Paraguay. Y en ese sentido, entonces, dejemos de lado las relaciones de Paraguay con terceros países. ¿Cómo ve el futuro usted de las relaciones Israel-Paraguay? ¿Habría que esperar una nueva gestión, un nuevo presidente que por ahí decida deshacer lo que el presidente Abdo deshizo y volver a Jerusalén? ¿Qué pasaría si ahora Brasil, que ya ha anunciado el presidente Bolsonaro, que es una fuerza hegemónica en Latinoamérica, mueve su embajada a Jerusalén y otros países lo siguen? ¿Cuál sería la política de Paraguay? Yo creo que la decisión del presidente, el flamante presidente de la República Federativa de Brasil, es una decisión de soberanía que corresponde, así como también Paraguay, en forma coherente a unos principios que se han manifestado, ha decidido tomar esta posta, y lo que aquí nos interesa es realmente el relacionamiento entre Paraguay e Israel y no así entrar y respetar lo que significa toda decisión soberana de otro país, así como también decisión soberana del Paraguay, la reciente decisión. Embajador, entendemos las decisiones soberanas, pero quisiera profundizar en un tema. Hablamos de historia anteriormente. Sí. No hay paz hoy en día. Entonces, la decisión respecto a la embajada, ¿en qué atribuye? O sea, la embajada estuvo durante años en Herzliya. No se logró la paz. Lo que trato de entender es en qué ayuda esa decisión de devolver la embajada de Jerusalén a Herzliya a la paz. Justamente ese es el principio, de que haya una equidad, que haya una equidistancia, y para eso demostrar que realmente, así como el principio del 47 de la resolución de crear dos partes, la división de Palestina en ese momento, un Estado hebreo y un Estado palestino, y bueno, la finalidad es esa, realmente para que apoyar a todos los países que buscan, porque ¿cuál es la finalidad? Encontrar la paz. Y hay buenas señales. Ustedes han visto lo que ha significado estos últimos días, toda la manifestación y el esfuerzo que se está haciendo con Egipto y otros países buscando la tregua, digamos, la disminución de confrontaciones entre Israel y Hamás. Tengo una pregunta que quisiera que me aclare. La embajada se retiró de Jerusalén, pero ¿Jerusalén es reconocida como la capital de Israel o eso también fue control Z, fue deshecho? Bueno, dice la resolución del 47, dice de que existe una decisión de corpus separatum que tiene que ser definida. Bueno, esto es un tema todavía que está siendo evaluado. Es la ONU la que ha tomado una serie de decisiones al respecto y están registradas en resoluciones específicas en las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, embajador. En el próximo bloque, Ziv Cohen, fotógrafo documentalista, presenta un libro con imágenes nunca vistas de las unidades de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. El fotógrafo israelí Ziv Cohen es reconocido internacionalmente por su trabajo documentando proyectos humanitarios y operativos militares. Con el lanzamiento de su nuevo libro Snapshot, en conjunto con el periodista especialista en asuntos militares Yoav Limor, nuestro corresponsal de cultura de i24 News, Daniel Campos, tuvo la oportunidad de conocer su estudio y conversar acerca de su libro. Daniel, ¿cuáles son los temas principales que toca Ziv en su libro? Bueno, en este libro, el último que sacó, Snapshot, está completamente dedicado a las fuerzas o unidades especiales del ejército de Israel, unidades que nunca habían aceptado ser fotografiadas, tanto como Shayetet, que nunca habían dejado un fotógrafo entrar a su base. Shayetet es marinos. Exactamente, viene siendo como el Navy SEALs del ejército de Israel.
También Sayeret Matkal, que podemos decir es la legendaria unidad que hizo el rescate en Entebbe, en la operación muy famosa para rescatar a judíos secuestrados en el aeropuerto por Idi Amin y las facciones palestinas. Y también, obviamente, Shaldag. Son unidades que nunca habían permitido Shaldag, que un fotógrafo... ¿qué quiere decir en español? Unidad Martín Pescador. Que, o sea, es el comando de la Fuerza Aérea. Mejor dicho, estamos hablando aquí de unidades tan secretas que nunca dejaban a ningún fotógrafo entrar a la base y tomar fotografías de ellos. Y bueno, él lo consiguió. ¿Por qué es que él tiene tanto acceso? Bueno, él empezó su carrera como un fotógrafo militar. Lo conocen muy bien. Pero aún así, para poder fotografiar a Shayetet, él tuvo que escribir una carta y esperar más de 4 años hasta que le dijeron, puedes entrar y fotografiarnos. 4 años duró la espera. Esperando para que le dejen entrar a sacar fotos que son exclusivas. Exactamente. No, es increíble la cantidad de paciencia. Y también podemos decir, él es un fotógrafo muy exitoso debido a la paciencia que tiene y cómo él sabe armar un proyecto, las conexiones que tiene y obviamente sabe cómo entrar. Él dice que no fue censurado. Lo único que no se le permitió durante las fotografías fue, obviamente, cuando él tomó las fotos dentro del submarino, no mostrar lo que hay en las pantallas. Claro. Eso no lo podía mostrar. Todo operativo. Y obviamente las caras de algunos de los soldados de unidades especiales, porque los puede poner en riesgo. Ok, bueno, entonces veamos el informe y la entrevista que hizo Daniel Campos a Ziv Koren en su estudio de fotografía en Tel Aviv. Filoso y enigmático. Así es cuando habla de la fotografía periodística y documental de las últimas décadas en Israel. Su nombre es Ziv Koren. Photography is my life. I see life through the viewfinder. You know, I cannot see myself going through some kind of an emotional experience without taking out the camera. So it's part of me. Israeli security is a subject that I've been dealing with from the day I'm holding a camera. You know, I started my career as a military photographer. It's been 3 decades, but still, you know, it's something that was always on my agenda. I started taking pictures during the first Intifada, all the way to the second Intifada, to every operation, to every war that Israel was involved in the last 30 years. Los trabajos de Ziv Koren han sido publicados en las más prestigiosas publicaciones del mundo, Newsweek, Time Magazine y Le Figaro, para mencionar solo algunas. El estudio de Ziv parece un museo de fotografía a pequeña escala, con originales firmados en las paredes y una colección de cámaras antiguas. Pero no encontrarán fotos sacadas por Ziv, solo cuelga las fotos de los fotógrafos que él admira. This is my biggest source of inspiration is books. You know, I started collecting books from the day I started taking pictures. Now, I started in an era before internet. I used to go to the bookstore every week to flip over magazines to see what photographers do. This was my source of inspiration, my source of study. A diferencia de sus colegas que hacen fotografía periodística, Koren no ha podido cubrir los conflictos en Irak, Afganistán, Sudán y Siria debido a su nacionalidad. Especially in the last decade, most of the conflicts have to do with Muslim countries, with the Arab Spring. It's impossible for me to photograph because, you know, I hold an Israeli passport, so I cannot go into Syria, unfortunately, and there are many stories I could not tell. But I've done stories on AIDS, I've done, you know, a lot of stories on you know, human condition after earthquakes, after natural disasters. You know, I've done stories, you know, in this type of issues and not like real conflict in other countries. El límite que le impone el pasaporte transformó a Koren en un experto en lo que él llama el conflicto en el patio de atrás. De los 18 libros que ha publicado, una docena hacen foco en Israel y Tierra Santa. Pero no solamente. También documentó las secuelas del devastador terremoto en Haití en 2011, la campaña Positive Plus acerca de las familias afectadas por el SIDA en la provincia de KwaZulu, en Sudáfrica. También el libro Escribiendo la Luz, en un volumen doble de fotografías en blanco y negro sacadas en más de 20 países en busca de la luz. Su último libro, Snapshot, muestra al ejército de Israel como nunca antes fue visto, dedicado a la unidad de élite Shaldag.
Ziv es el primer fotógrafo al que se le permite acceder al entrenamiento para las operaciones secretas que realiza esta unidad. Never ever, Matkal or Shaldag, allowed a photographer to enter their base from the day that they were established until this very day. So it was a great achievement for us to have the ability to have in the book images of units that were never shown before. En la era digital, en la que virtualmente todos pueden sacar fotos, el tener acceso a imágenes exclusivas y saber componer un cuadro con buen ojo, nos recuerdan que el fotógrafo profesional es aún relevante y que no ha desaparecido del mapa. Daniel, hemos visto que el estudio de fotografía de Ziv Koren parece una galería de arte. Vos tuviste la experiencia de estar ahí. Contanos qué es lo que sentiste. Es increíble la cantidad de libros que él tiene. Tiene un libro del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, $5,000 costó ese libro. Un libro de edición especial, para darte un ejemplo. Fotografías de diferentes famosos. Por ejemplo, fotografías filmadas por David Rubinger, uno de los fotógrafos legendarios de Israel. Sí. De muchos fotógrafos internacionales, James Natcheway y muchos otros muy famosos. Fotografías de Robert Capa, otro legendario fotógrafo. Se puede decir de que Israel, y no solamente Israel, los territorios palestinos han visto los mejores fotógrafos pasar por aquí. Desde el 48. Estamos hablando de Robert Capa, George Roger, en tiempos más nuevos, tal y como dije, fotógrafos como James Natcheway, los gemelos Sternley, los mejores fotógrafos del mundo, han recorrido y han pasado por Israel y los territorios. Tienen el conflicto árabe-israelí como parte de su portafolio. Es un must, por decirlo así, en el mundo del fotoreportaje. Hablando precisamente de Israel, lo que implica ser un fotógrafo israelí, Ziv menciona que hay ciertas limitaciones a las cuales está visto por el hecho simplemente de ser israelí. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero que nada, definitivamente lo pueden secuestrar. Lo pueden secuestrar si se mete en el lugar equivocado. Y lo van a tratar diferente a que si fuera un periodista de origen cristiano de Noruega que anda por aquí documentando para un periódico tal vez de punto de vista de izquierda. Lo van a observar ¿En qué territorios específicos estamos hablando, más o menos, Daniel? Él a Gaza no puede entrar, definitivamente. Definitivamente no puede entrar. En los territorios palestinos hay algunos lugares en los que él tiene que ser muy cuidadoso. Hoy día él entra con el ejército, porque para este libro él tuvo que documentar el trabajo del ejército. Le disparan al ejército en muchas de estas operaciones. Hay militantes escondidos, están emboscando al ejército y él como fotógrafo que va acompañando al ejército está en grave riesgo de que lo puedan herir en ese sentido. Para resumir, hoy en día todo el mundo tenemos un aparatito en la mano con el que sacamos fotos hermosas, pero el fotógrafo documentalista ¿tiene todavía lugar dentro de la sociedad? Yo lo diría que es todo acceso. Él tiene acceso, no cualquier persona tiene el acceso, no cualquier persona puede entrar a ciertos rincones, no todas las personas tienen las conexiones, el vocabulario y obviamente las fotografías de él también son exquisitas en cuanto a técnica. Daniel Campos, excelente informe, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y en el próximo bloque iremos al Foro de Rodas, donde 3 entrevistas exclusivas a diplomáticos de carrera de Argentina nos ayudan a comprender hacia dónde va la política exterior del país sudamericano. No se vayan, ya regresamos con más News 24 en español. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Y ahora nos vamos a la isla de Rodas, donde tuvo lugar el diálogo de las civilizaciones, en las que i24 News participó como sponsor y tuvo como moderador a nuestro colega Eylon Levy, periodista de investigación. Durante el evento, Eylon tuvo la oportunidad de entrevistar a representantes diplomáticos de Argentina que asistieron y participaron entre los paneles, diferentes paneles que hubo, y entre ellos a 2 representantes del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Gustavo Martínez, secretario de Coordinación, José Serrate, economista con Cambien, y también pudo dialogar con el embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio. Comencemos escuchando al embajador Lagorio acerca de cómo ve el mundo la Argentina desde Moscú.
Señor Lagorio, ¿cómo definiría las relaciones entre Rusia y Argentina? Mire, muy buenas, muy buenas. Siempre han sido históricamente muy buenas. La Argentina como país de inmigración tiene más de 300.000 descendientes de eslavos. Así que tenemos la primera catedral ortodoxa en Latinoamérica, construida en 1902. Así que histórica, cultural, sociológicamente muy buena. Y además en lo político muy fuerte. En el 2015 la relación entre Argentina y Rusia fue llevada a nivel de asociación estratégica integral. Y este año, cuando el presidente Mauricio Macri estuvo en enero en visita oficial con el presidente Putin, esa asociación estratégica integral se consolidó, se fortaleció y se amplió. Los presidentes se han reunido varias veces, en enero en Moscú, durante la reunión de BRICS en Sudáfrica y ahora a fin de año en el G20, así que es una relación muy buena, sobre bases sólidas, como le decía, culturales, históricas y sociológicas, y muy intensas en lo económico, y yo diría con una visión compartida de que, y ese es el lema de la conferencia de DOC, de que el multilateralismo es imprescindible en la actualidad. ¿Cuáles son los principales temas y problemas en esta relación? Mire, los grandes puntos de consenso son en las relaciones económicas. Se ha ampliado la relación a cuestiones, yo llamaría, de siglo XXI. Hoy hay muchas inversiones de Rusia en ferrocarriles, en puertos, o sea, la relación va más allá del intercambio comercial y se maneja en cuestiones de infraestructura y de logística, que es otro de los grandes temas de esta conferencia. Yo diría diferencias, hay diferencias como en todos los países, pero no son fundamentales. Hay una visión compartida sobre el futuro, como le decía, sobre el multilateralismo, sobre la necesidad del diálogo y la paz y el progreso. Yo siempre digo que para la Argentina es inaceptable hablar en términos de una nueva guerra fría, es inaceptable, nosotros no consideramos que eso sea así. La Guerra Fría terminó, eso hizo a otra época de enfrentamientos ideológicos y estamos en un momento en que los países necesitan un sistema internacional pacífico, estable, para poder progresar y desarrollarnos. Eso es lo que necesitan todos los países. Progreso y desarrollo, y que nuestros hijos y nietos vivan mejor en un mundo muy cambiante y en donde la ciencia, la tecnología e innovación tiene un impacto cotidiano, y ustedes lo saben muy bien en Israel, que son los países líderes en ciencia, tecnología e innovación, lo que eso significa. ¿Cómo ve desde Rusia la situación en el Medio Oriente, especialmente el conflicto en Siria? Mire, ese es un tema que yo preferiría no discutirlo, simplemente lo que le digo es que la Argentina siempre ha abogado históricamente por soluciones pacíficas y no militarizadas. No somos ingenuos, sabemos que la fuerza existe, pero también somos conscientes que las soluciones estables y duraderas son las soluciones que se encuentran después de un diálogo, de que las partes ceden y que se llegue a un acuerdo de convivencia. Yo, como le decía antes, de chico viví en Israel, porque mi padre también es diplomático, y aprendí a vivir en una época en que 1960, 1964, y fueron años maravillosos en donde yo viví la convivencia de católicos, de árabes y de judíos, y por lo tanto yo creo que ese es algo que ojalá se pueda dar de nuevo, porque es posible. Yo lo viví de joven. Fue una maravillosa experiencia, pasé años muy lindos, como les decía, viviendo en Herzliya Pituach, y bueno, tengo ese recuerdo de lo que se puede hacer cuando se convive pacíficamente y se dialoga. Gracias, señor Lagorio. Gracias a usted, muchísimas gracias. La economía argentina sufre de niveles de inflación cercanos al 40% anual, constantes subas y bajas del dólar, lo que genera un estado de incertidumbre en la población y en potenciales inversores extranjeros. A fin de noviembre tendrá lugar en Buenos Aires la cumbre de líderes del G20, y en una rueda de prensa el ministro de Economía de Argentina, Nicolás Dujovne, se refería a las dificultades que enfrentan los miembros a nivel global. We recognize
that we are right now facing trade tensions amongst members of the G20. So part of those tensions will have to be resolved by the members. The G20 can play a role in providing the ground for the discussion, but of course, the difference that still persists should be resolved by the members which are directly involved in the tensions. We agree that international trade is an important engine of growth, and we need to resolve tensions which can negatively affect market sentiment and increase financial volatility. Eylon Levy le preguntó a José Serrate, economista del CARI, acerca de las dificultades económicas que afronta el país y las soluciones que busca el gobierno para paliar la situación. Señor Serrate, Argentina está pasando por una crisis económica. ¿De qué manera cree que podrá estabilizar la economía siendo 2019 un año de elecciones presidenciales? Esta es una crisis que arrancó con bastante claridad ya en abril. Es una crisis que ha cambiado el panorama económico de cuajo. El primer trimestre la economía estaba creciendo al 3%, la inversión estaba creciendo al 18%, todo eso es pasado, ahora hay una recesión. Esa recesión tiene todos los visos de agravarse. La crisis que empezó siendo un problema en la deuda se convirtió después en un problema, una corrida contra el peso, en una corrida generalizada contra casi todos los activos financieros. Obligó a la Argentina a acudir al fondo, a reforzar su posición financiera, a revisar el acuerdo con el fondo. Y es una crisis que ya lleva varios meses, que todavía no se ha solucionado, que tiene, creo yo, posibilidades de comenzar a remediarse antes que termine el año. Y como usted decía, eso, además de útil, va a ser oportuno políticamente por las elecciones del año que viene. Así que estamos, creo yo, en el fragor de la batalla. Quizás el momento más delicado haya quedado atrás, eso no es seguro, depende no solo de Argentina o de la asistencia que reciba, depende también de las circunstancias internacionales. Esta semana la Reserva Federal, o su titular, Jay Powell, emitió un discurso muy agresivo. Los mercados internacionales se han visto sacudidos por ello y eso perjudica a la Argentina. Pero creo que hay chances importantes de que entremos en un periodo más calmo antes que termine el año y eso permita llegar al 2019 en mejores condiciones. ¿Acudir al FMI ha sido una solución al problema o simplemente un salvavidas que ha creado un nuevo problema? Bueno, el problema no se ha solucionado. La decisión de acudir al fondo creo que fue correcta, dado el menú de alternativas que tenía Argentina y el deterioro muy rápido de la credibilidad en los mercados. Así que por la situación de Argentina, por los vencimientos, por la deuda de corto plazo que tenía Argentina dentro y fuera del país, yo creo que la decisión fue correcta. Lamentablemente el fondo no tiene una receta que uno la aplique y automáticamente dé resultados, e inclusive la primera receta hubo que reformarla de una manera muy completa, porque originalmente se pensó que esto iba a ser simplemente un desembolso inicial y luego iba a servir a través de un shock de expectativas para calmar la situación, y después al poco tiempo se vio que no era así, que iba a hacer falta aumentar los desembolsos, tener un programa mucho más agresivo mucho antes, y entonces el resultado final de cuál va a ser el impacto de haber ido al fondo y haber seguido un plan del fondo está todavía por verse. Esto no va a ser fácil, pero tampoco hubiera sido fácil sin acudir al fondo. Gracias, señor. A usted. Y finalmente, dos preguntas relacionadas con política internacional. La crisis venezolana y el reclamo de justicia argentina de que los sospechados iraníes del atentado a la AMIA se presenten a derecho para ser juzgados. Escuchemos a Gustavo Martínez, secretario de Coordinación del CARI, qué es lo que decía a Eylon Levy. Señor Martínez, usted ha participado en la sesión de apertura. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan a este desafío en Argentina y en América Latina, por ejemplo, frente a la crisis venezolana? Bueno, en realidad lo que les preocupa al gobierno argentino y a todos los argentinos es la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano. Y desde Argentina lo que estamos haciendo con políticas y medidas muy claras es ayudar a los venezolanos que vienen a la Argentina. Recibimos miles todos los días
y el gobierno ha tomado medidas para que la adaptación de los ciudadanos venezolanos a la vida argentina sea más fácil. Igual no es un problema porque a nivel intercultural tenemos las mismas raíces, el mismo idioma y la misma religión, con lo cual es mucho más fácil para ellos adaptarse. Si bien añoran Venezuela, creo que lo están haciendo muy bien y se han logrado integrar trabajando y estudiando en nuestro país. ¿Cuál es la posición actual del gobierno argentino sobre el conflicto entre Israel y los palestinos? Bueno, el gobierno actual mantiene la posición que han mantenido los gobiernos anteriores de neutralidad, es decir, alentando a que ambas partes respeten las resoluciones de las Naciones Unidas. Ahora, siempre, por supuesto, Argentina trata de mantener un equilibrio para que ninguna de las dos partes puedan ofenderse. Por ejemplo, si vamos al último conflicto generado por el gobierno de Trump con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Argentina tuvo una posición neutral. Por ejemplo, en la votación en la cual las Naciones Unidas condena esta acción, la Argentina se abstuvo junto a otros 34 países. Hubo más de 100 que condenaron esta resolución, esta condena, y hubo 9 que estuvieron a favor. Es decir, en definitiva, Argentina lo que hace es que Israel tiene una embajada, en Argentina, en Palestina, y Palestina tiene una embajada en Argentina. Y tradicionalmente Israel tiene embajada en Argentina y Argentina en Israel. ¿De qué manera cree que se debe actuar frente a Irán en los foros internacionales para que los sospechados de cometer el atentado de la AMIA se presenten ante la justicia argentina? Tenemos un ejemplo muy cercano, que es una semana atrás el presidente argentino en su discurso ante la ONU condenó el terrorismo en todas sus manifestaciones, no hay forma, pero por supuesto recordó el atentado no solamente a la AMIA, sino también 2 años antes, en 1992, el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Y lo que busca el gobierno argentino es justicia y que la comunidad internacional ayude a la investigación para que puedan juzgarse a los responsables en la justicia argentina, que es donde debe hacerse. Gracias, señor Martínez. Bueno, muchas gracias. Damián, va a ser muy interesante el hecho de que el G20, la reunión de todos los líderes, el plenario, tenga lugar en Buenos Aires a fin de mes, y esto de una visibilidad argentina que quizás le ayude, tanto en lo económico como a nivel internacional, a mejorar su posicionamiento. Y esto es todo por esta emisión de News 24 en español, el resumen semanal de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y por supuesto en nuestro sitio web, i24news.tv. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la semana que viene, Damián. Muchas gracias.